¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Anoche, con información, como hacemos siempre todos los que conformamos este programa, y con lo que se había dado ayer, comentábamos que hay un plan de sectores mediáticos y del Poder Judicial para ver en tribunales y ver presa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ayer hablábamos de la operación Nisman, cómo se van ensamblando las piezas para forzar, para presionar a la Cámara del Crimen, que tiene que resolver en los próximos días lo que la querella Sandra Arroyo Salgado viene deseando desde hace mucho tiempo, y el fiscal Ricardo Sáenz, que desde el principio dijo públicamente, un fiscal de la República, que no tiene que emitir opinión, pero él ya la dijo. Ayer lo mostrábamos cuando en el programa de Alejandro Fantino en 3 oportunidades dijo un asesinato, lo de Nisman. Cómo las piezas se van articulando para forzar la hipótesis del homicidio, del asesinato, llevar al fuero federal, porque es el fuero, con algunos jueces como están demostrando. Recordemos ya lo de Domingo Felipe Cavallo y la servilleta de Corach, ¿no? Bueno, y decíamos cómo esas piezas se iban ensamblando para forzar, pegar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con lo de Nisman. Es más, hoy si usted ve ya algún medio, algún diario, queda demostrado y clarísimo cómo eso se cumple, porque ya hoy hasta vislumbran qué juez se podría hacer cargo de esa causa. Hay jueces muy dignos en tribunales que están realmente horrorizados por la actuación de parte de la justicia. Y hoy me contaban que seguramente, como vienen perdiendo todas estas posibilidades de presión ante la justicia y de querer llevar la causa Nisman al fuero federal, la Cámara del Crimen seguramente va a rechazar esa posibilidad. Me decían de 2 jueces muy profesionales, muy serios y muy dignos, que seguramente ya piensan que la causa tiene que seguir, como todos lo han ratificado en este proceso, en manos de la jueza Palmachini. Es decir, por ahí también entonces se les cayó Otesur, se les podría caer nuevamente el caso Nisman, y hoy en el medio y en la articulación de este plan hay que leer algunos artículos recientes del mes de febrero, ¿no?, que llamativamente lo ponían a Bonadío como el juez que iba a llevar adelante causas contra la corrupción. O lo que hace pocos días dijo el periodista Jorge Lanata, llamativamente: Cristina Kirchner debería estar presa. Entonces pareciera ser que algunos jueces siguen, como algunos políticos, esto históricamente, pero como algunos jueces siguen la agenda mediática. Y Bonadío hoy actúa en consecuencia, y una causa que para muchos, la verdad, no tiene ni pie ni cabeza, una operatoria que los expresidentes, muchos expresidentes del Banco Central han hecho de dólar a futuro, lo incriminan a la persona que está aquí con nosotros ya esta noche, Alejandro Banoli, expresidente del Banco Central de la República Argentina, que enseguida va a responder a todo, pero también lo elevan al exministro Kicillof y a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como si no fuera un ente autárquico e independiente del Banco Central de la República Argentina. Esa fue la primera sorpresa en el día de hoy. Y también hoy me comentaban de muy buena fuente, del Palacio de Tribunales mismo, que no es el gobierno de Macri el que está impulsando algunas causas, que por el contrario, estos sectores mediáticos y de la justicia que están articulando estas causas judiciales están medio como enojadísimos con el gobierno de Macri porque no impulsa más causas, más denuncias de corrupción en contra del pasado gobierno. Así que es importante seguir esto que nosotros lo veníamos marcando ya desde el mes de diciembre, ¿no? Y que con la información que poseemos se va cumpliendo. Mire ayer cómo se dio lo de Nisman, con todo el ensablado que ayer hablábamos con Tuni Coleman acá, cómo hoy sale Bonadío con esto que realmente... Yo hablaba hoy con 2 jueces federales impecables, decían, la verdad es irrisorio, pero cumplen dentro de un plan.
Y lo que sorpresivamente ayer muy bien aquí lo decía también Tuni Coleman, ¿no? Que llamó mucho la atención, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doctor Ricardo Lorenzetti, hablando de impunidad en el caso Nisman. Y uno se pregunta, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la justicia la que nos tiene que dar. ¿Él no es presidente de todo eso? Es la justicia la que nos tiene que dar. Y ha habido una actuación de fiscales que han sido ratificados, la fiscal Viviana Fein, de la jueza Palmagini, que ha sido ratificada en todo momento por sus superiores. Es realmente sorprendente que el presidente de la Corte se haya manifestado en ese sentido, porque como le va a caer al fiscal Ricardo Sáenz, si en algún momento le toca algún tipo de participación, que ya emitió opinión, mire si esa causa llega en algún momento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde Lorenzetti habla de impunidad, donde habla y adelanta ya su opinión personal. Es preocupante. Yo siempre recuerdo porque acá lo celebramos, lo aplaudimos, cuando el presidente de la Nación, Mauricio Macri, dijo quiero una justicia independiente, no quiero jueces adictos, no quiero jueces, creo que dijo, que vengan ahora a ofrecernos servicios, algo así. Bueno, esperemos que eso se cumpla en la República Argentina. Porque llamativamente, fíjese, es muy interesante también en este ensamblado de acciones direccionadas que se están haciendo, lo que el sábado pasado escribía la colega Emilia Delfino Grande, titular en el diario Perfil. Cómo, ahí sí, cierto sector del poder político y Lorenzetti presionan al fiscal Policita y a juez que está en la causa por la denuncia de Elisa Carrió en contra de Lorenzetti. Decía la colega Delfino en Perfil el sábado pasado con muy buena información que hay una presión muy fuerte de la Corporación Judicial sobre el fiscal Policita para que no inicie la investigación, para que no abra la investigación contra Lorenzetti, que el propio Lorenzetti está involucrado en esa operación. Reitero, lo dice el diario Perfil, vayan, el sábado pasado, grande titular, una muy buena nota de la colega Delfino. Está el propio Lorenzetti en esa presión de la justicia para que ni el fiscal ni el juez comiencen el proceso. Es decir, ¿cómo? En algún caso actúan con una rapidez y en otros van, y ahí es donde queda clarísimo, muchachos, obvio es cómo van direccionando. Entonces después no hablemos de justicia independiente. Que después algunos integrantes de la justicia no se enojen cuando la gente hoy no cree en la justicia o tiene un descrédito. Porque esto es lo que hay que observar, como con algunas causas sí y otras no. Y está clarísimo que esta convocatoria para el 13 de abril, hay preocupación en el gobierno porque no quieren justamente ver de nuevo a una Cristina Kirchner. Ya hoy distintos dirigentes y las redes sociales empiezan a convocar a movilización popular para el 13 de abril, para el día que ha sido citada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que después, hoy es viernes de rosca, ¿no? Sí, señor. Bueno, tengo muy buena información de una persona que la semana pasada estuvo con la expresidenta en el Calafate y que preveía alguna situación judicial. Y sorprende lo que la expresidenta le dijo a esta persona sobre lo que preveía de la situación judicial y cómo se prepara para eso. Y después también les voy a contar en qué momento va a hablar y por qué la expresidenta. Como tengo muy buena información de una persona muy importante del Frente Renovador sobre cómo ve el Frente Renovador, principal sostén político hoy del Gobierno Nacional y de María Eugenia Vidal, al gobierno de Macri y al de María Eugenia Vidal en la provincia. Así que hoy la rosca no se la pierdan porque va a estar con mucha información de primer nivel. Pero volviendo a esto, es preocupante cómo se va armando todo este esquema. Es preocupante para la justicia, digo, para la imagen de la justicia, ¿no? Porque seguramente después esto va a ser grandes titulares, mañana sobre todo, y después la Cámara Federal, como ha ocurrido en otras casos. Bonadío es el juez, debe ser uno de los jueces más recusados en los últimos tiempos, en la historia del Poder Judicial, creo, más o menos, ¿no?
Así que, bueno. Perco, recordame qué es la operatoria futuro para la gente que por ahí no está muy en lo técnico acostumbrada. Buenas noches, Gato. Y efectivamente es una operatoria bastante poco conocida por el público en general, por los que se acercan a los bancos o suelen llevar adelante inversiones relativamente fáciles como el dólar o los plazos fijos. Vamos a ver en esta serie de placas en qué consiste la operatoria de dólar futuro. Primero, ¿qué es el dólar futuro y cómo funciona? Es un mercado de diferencia que se liquida en pesos, no en dólares. Funciona como una apuesta. El comprador promete pagar un precio por el dólar en un momento futuro. También ocurre con otros bienes, ocurre con granos, ocurre con metales, ocurre con otras commodities. Y el vendedor promete venderle a ese precio. Veamos un ejemplo para ver cómo es esto de la apuesta. Hoy compro un dólar futuro mayo a 16 pesos. Sí. Es prácticamente lo que está cotizando, 16 y pico, 16.10 por ahí. Si llega mayo y está 16, quedamos a mano. Si está 17, el que me vendió el dólar futuro a 16 me tiene que pagar la diferencia, o sea, 1 peso por cada dólar futuro que le compré. Ahora, si el dólar baja a 15 de acá a mayo, ahora está 15.60, 15.63, hoy el Banco Central volvió a intervenir, bueno, viene perdiendo muchas reservas en lo que va de febrero. Si baja a 15, yo le pago 1 peso, porque le prometí comprárselo a 16. Entonces liquido la diferencia. No es que le entrego esos dólares a futuro en ese momento futuro, sino que le entrego los pesos que hacen falta para llegar al dólar futuro. Ahora, ¿cuál fue el conflicto en esta ocasión? El conflicto fue que en septiembre cualquiera, no las empresas más poderosas, cualquiera que operara en el mercado podía ir y comprar un dólar a futuro con vencimiento en marzo por un valor de 10,80. Como el mercado esperaba una devaluación después del cambio de gobierno, ganara Macri o ganara Scioli, pero especialmente si ganaba Macri, había muchos compradores y un solo vendedor, el Banco Central. Ahora, ¿por qué vendía el Banco Central? ¿Por qué iba y vendía y prometía que iba a vender en febrero de este año dólares a 10,80? Porque lo que quería era darle certidumbre o convencer al mercado de que no iba a devaluar. Ahora, Prat Gay denunció que esto generaba una pérdida e impulsó la denuncia judicial que terminaron haciendo Pinedo y Negri, 2 diputados de Cambiemos. Antes de devaluar, en los primeros 5 días del mandato del PRO, o sea, entre el 10 de diciembre y el 16 que se produjo la devaluación, Sturzenegger arregló con los 2 mercados de futuros más importantes, con el ROFEX y con el MAE, que pagaría 1,50, 1,75 pesos menos por cada dólar, pero igual, en el acumulado hasta ahora, tuvo que pagar casi 50.000 millones de pesos. ¿Por qué? Bueno, porque la devaluación hizo que el dólar aumentara mucho más de lo que el Banco Central decía que iba a estar el dólar en este momento. Entonces, todo aquel que había comprado dólares a hoy a 10,80, dice, vea señor, vale 15,63, usted me tiene que pagar la diferencia. Esa diferencia es la que dicen ahora los denunciantes, y dice Bonadío, tiene que explicar Vanoli, tiene que explicar Kicillof, tiene que explicar Cristina Kirchner, porque dice que fue algo así como a propósito. Ahora, la próxima placa, ¿por qué el Banco Central vendía en aquel momento? Porque quería convencer al mercado que no iba a devaluar, y lo viene haciendo desde hace años, y se hace en todo el mundo periférico, junto con otras intervenciones, como la que hizo hoy mismo el Banco Central de salir a vender 120 millones de dólares de las reservas, y lo que viene haciendo durante todo febrero, que ya perdió 1.518 millones de dólares. Lo primero que yo le quiero preguntar a Vanoli, porque esa cuenta no la encontré, es durante todo 2015, cuando corrían estas apuestas fuertes también, y el Banco Central no devaluaba, ganó plata el Banco Central, ¿verdad? Ahora perdió, porque devaluó y perdió y tuvo que hacerse cargo de la diferencia. Ahora, durante todos los meses anteriores, cuando todos apostaban a que devaluaba antes, me imagino que habrá ganado plata. Bueno, en primer lugar, efectivamente, durante mi gestión el Banco Central ganó 5.500 millones de pesos en la operatoria futuro. Durante los 12 años, porque esta es una operatoria que el Banco Central, como todos los bancos centrales del mundo realizan, ganó o perdió eventualmente. No es misión, la misión del Banco Central es, y está en su carta orgánica,
es velar por la estabilidad financiera y acotar la volatilidad. Claro, no es ganar plata como una mesa de dinero, digamos. Exactamente, pero igual hay algo y yo creo que hay mucho para discutir de todo esto, porque yo te voy a decir por qué se hizo esta denuncia. Esta denuncia la arma Prat Gay porque, en primer lugar, con una idea de generar expectativas de devaluación. En segundo lugar... La arma, Alejandro, recuérdame, a ver, ¿antes o después del 15 de noviembre, cuando aquella famosa frase que dice el dólar va a estar a 15 pesos, como está ahora? La denuncia, es en octubre. Ajá. Y tenía una doble función, aumentar las expectativas de devaluación y generar un resultado electoral favorable a Macri, y en segundo lugar, usarlo como un caso, para el caso que ganara Macri y yo quisiera permanecer en el Banco Central, como tener elementos para generar un decreto de necesidad y urgencia con el Congreso cerrado y sacarme. Dicho eso... es decir, que para usted fue premeditado. Fue absolutamente premeditado y político. Vuelvo a decir, durante mi gestión el Banco Central ganó dinero, y hay que decir algo importante. ¿De quién es la responsabilidad de devaluación? Porque yo creo que este es el punto central. Yo sostuve durante el año pasado largamente, y lo puse en mi carta de renuncia, que una devaluación era mala para la economía del país. Y lo expliqué por qué. Porque venimos de una historia desde el Rodrigazo, donde toda devaluación genera un aumento de precios más o menos en el tiempo, en 6 meses, se absorbe la devaluación. Y se puede ver ahora cómo una inflación que venía con un patrón descendente durante mi gestión se mida con el IPC-NU, con el índice del Congreso, con el índice de las consultoras, una trayectoria descendente hasta octubre de la inflación muy clara. ¿Qué decía Macri? Que si el dólar llegaba a 15, no iba a pasar nada con los precios, no iba a haber ningún aumento. Bueno, acá está la realidad. Este gobierno devaluó porque quiso, porque no era inexorable, no era una ley de la física. Claro, muchos dicen... Era lo inexorable, lo dijo el propio Prat Gay, ¿no? Es normal, va a ser normal que tengan que devaluar y que vamos a tener que normalizar. No es así. O sea, Scioli había dicho de que iba a defender un dólar a 10 pesos, y por otro lado había una ley de presupuesto votada por el Congreso que había fijado un dólar de referencia de 10,60 para el año 2016. Entonces, pero fundamentalmente yo creo, y más allá de que por más que el Banco Central haya devaluado, igual gana plata en el consolidado, porque si bien puede tener mayores erogaciones por las garantías de los futuros, como tiene activos en dólares, el Banco Central ganó 200.000 millones de pesos el año pasado, y este año con la devaluación va a ganar. Ahora, lo relevante me parece para la gente son los efectos de la devaluación. Nosotros sabíamos perfectamente que si convalidábamos una devaluación iba a haber esta aceleración de la inflación, que ya este año va a ser el 40%. Claro. Entonces, nos parecía importante, velando por el mandato de la Carta Orgánica del Banco Central, la estabilidad financiera, porque si convalidábamos esa expectativa de evaluación y no operábamos en el mercado de futuros, se iba a dar la profecía autocumplida, iba a terminar pasando lo que pasó cuando el gobierno de Macri devaluó, porque se dijo muy bien acá, no fue que todo explotó el 10 de diciembre. El gobierno macrista siguió una semana con la flotación administrada, podría haber seguido. Obviamente podemos discutir en economía si la tasa de devaluación tenía que ser, en lugar de 1,3 mensual, 1,4, obviamente, y en un nuevo gobierno había muchas cuestiones para atender. Pero estaba claro, porque vivimos la experiencia de enero del 2014, que hacer esta devaluación iba a tener un efecto muy negativo. No, ahora también era un clamor en las economías regionales por un tipo de cambio que estaba claramente atrasado. Digo, hay sectores que no podían exportar más, independientemente de la causa, ¿no? Quiero ir al debate de si había que devaluar o no. Quizás Scioli lo que podría haber hecho es aguantarlo hasta marzo, evitar esta pérdida de los contratos de futuro que vencían en febrero, en marzo, en enero, y ir devaluando gradualmente durante este año para evitar el cimbronazo de precios que se produjo este verano. La idea era mantener la flotación administrada, por ahí con un poquito de mayor rango de variación. Creo que los temas de competitividad, y eso lo dijo Scioli, lo dijimos muchos, había que afrontarlos con medidas, reembolsos, con medidas específicas, pero está claro en la historia de la Argentina
que cuando alguien busca ganar la competitividad por la vía de la devaluación, en Argentina no solamente aumentan los precios por el incremento de costo de los productos importados, los empresarios tratan de mantener sus márgenes en dólares, muchos remarcan por las dudas, y es lo que está pasando. O sea, con este aumento, la devaluación del 40% generó una duplicación de la inflación, el gobierno devaluó de nuevo un 12%, y en la medida en que sigue tomando medidas, donde elimina todos los controles a los capitales especulativos, que es una medida que tomaron en diciembre, y donde no interviene, ahora tuvieron, después de decir que no iban a intervenir, que había que olvidarse del dólar, que el Banco Central no tenía que intervenir, ahora han tenido, menos mal, que intervenir, porque realmente es inconsistente fomentar una devaluación por el impacto que tiene en la inflación. Ahora, en el salario. volviendo a la denuncia de Bonadío, digo, bueno, usted era la autoridad, era el presidente del Banco Central. Ahora, ¿le sorprendió que lo hayan citado también a Kicillof y directamente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Me sorprendió, la denuncia era sobre el Banco Central, creo que esto ya tiene que ver con niveles de persecución política que creo que uno las puede ver en estas últimas semanas, vos lo mencionaste, creo que hay un festival de procesamientos de exfuncionarios y es lo que se percibe de este gobierno. Yo veo un nivel de revanchismo solo comparable con 1976 y con 1955. Es decir, claramente se está usando, como se usó el poder mediático, se usa el poder judicial y el poder financiero, para destruir las experiencias populares, las experiencias progresistas. Al gobierno anterior lo trataron de desestabilizar por todas formas. Y no lograron que el gobierno tuviera dificultades y lograron ganar las elecciones, pero no lograron el caos, y creo que precisamente las intervenciones que tomaron los distintos organismos de gobierno fueron precisamente para velar por una estabilidad. Y bueno, evidentemente quieren echarle la culpa de todo lo que pasó al gobierno anterior. Sin duda que hubo errores, sin duda que hubo... Y buscan, cree que a través de jueces adictos al poder, disciplinamientos políticos con este tipo de convocatorias. Creo que es claro que hay una politización de la justicia y una judicialización de la política muy marcada, ¿no? Porque evidentemente, a ver, podemos discutir si la política cambiaria del gobierno anterior o de este gobierno es buena, es malo, son cuestiones opinables, pero estamos ante un delirio que es judicializar medidas de política económica que toma cualquier gobierno. Evidentemente viene un nuevo gobierno, cambia las reglas del juego, bueno, es una cosa. Y hay que decir otra cosa, cuando fue electo el gobierno de Mauricio Macri, el 22 de noviembre, el Banco Central dejó de operar en futuro, porque claramente venía un cambio de política. Pero no se le puede pedir a un gobierno existente que adopte la política económica del gobierno opositor y que no haga todo lo que tiene que hacer para hacer que haya estabilidad financiera, estabilidad cambiaria y crecimiento. Bueno, usted recién hablaba de lo que se originó a través de la devaluación, ¿no? La corrida de precios, bueno, el dólar esta semana cercano a los 16 pesos y una situación económica de mucha preocupación. Prestemos atención a lo que dijo hoy el expresidente Eduardo Duhalde. Dijo, hay que tener mucho cuidado con lo que pasa en los próximos meses, porque la gente tolera la corrupción y la inseguridad, pero no tolera que no le alcance la plata para comer. Esto puede traer problemas como ya tuvimos en el 2001, porque hay gente que no llega al día 20. Eduardo Duhalde. ¿Lo están sintiendo así, Omar Plaini? Yo creo que hay dificultades, sí. Hay muchas dificultades porque este gobierno, claramente sus políticas han ido en dirección de los sectores más concentrados de la economía. Ahora nosotros, la dirigencia sindical, tenemos una responsabilidad. Y una gran responsabilidad. Primero porque representamos intereses concretos y segundo porque no es la primera vez que nos acusan de ciertas cosas cuando nosotros reaccionamos en defensa de esos intereses. Creo que hay que ser muy prudente. Creo que hay que tener mucho cuidado con las declaraciones. Me preocupa mucho la contaminación de la justicia y nos preocupa también la orientación de este gobierno que claramente, lo dijimos en la campaña, es un gobierno que viene a aplicar políticas de mercado. Es un gobierno que evidentemente está
con una gran cantidad de funcionarios que son todos CEOs empresariales, con lo cual hoy no se ven grandes medidas para los trabajadores, al contrario. Por eso nosotros estamos reclamando una serie de medidas que tiene que hacer este gobierno para que corrija lo que estos primeros 70 u 80 días son la dirección incorrecta. Alberto de Facio, ¿ve que hay persecución política de la justicia o de ciertos sectores del gobierno contra la expresidenta o contra el funcionario del gobierno? Mirá, Algunos sostienen que María Eugenia Vidal ya lo va a hacer contra Scioli. Yo lo que veo que Bonadío, por ejemplo, es un juez que ha intervenido activamente en la campaña electoral. Actuó con allanamientos y medidas judiciales antes del 9 de agosto, después actuó días antes del 25 de octubre y actuó después antes del 22 de noviembre. Entonces, evidentemente, Bonadío, salvo que nos sigamos haciendo todos los distraídos en este país, tiene una animadversión concreta hacia este sector político. Por eso no puede estar involucrado en este tipo de causas, porque tiene una parcialidad manifiesta. Entonces, empecemos a hablar claro. ¿Es funcional? Yo no sé funcional a qué cofradía es, porque aparentemente hay varias y no todos tienen los mismos intereses, pero vemos cómo se van articulando, ¿no? Ocaña, Stolbizer, La Nata, Leuco, o sea, hay toda una maniobra política, una maniobra mediática y una maniobra judicial que está coordinada y que tiene claras intenciones de ir, de que hoy estemos hablando de esto y no estemos hablando de lo que decía Plaini, de qué pasa con los salarios, qué pasa con los despidos, qué pasa con el endeudamiento. Entonces, esto es lo que pasa, estamos hablando de otra cosa. Está el diputado, ya voy, que todos quiero que opinen. El diputado Mario Giacobbe, que es del justicialismo bonaerense, ¿cree, como dijo Duhalde, que la situación puede estar tornándose económicamente peligrosa en los próximos meses? ¿Hay persecución ideológica, como están denunciando? Yo no creo que haya persecución ideológica. Sí creo que tenemos una Argentina que viene mal encuadrada hace muchos años y una justicia que tiene jueces que son parciales, pero no puede el muerto asustarse del desgollado. Es decir, esto no es menos parcial Bonadío de lo que fue Ollarvide, ¿cómo es la palabra?, liberando de la investigación por enriquecimiento ilícito al matrimonio Kirchner en un tiempo veloz. No es mejor Ollarvide que Bonadío, es la justicia que tenemos, desgraciadamente. Entonces, lo que hay que hacer es mirar que hay un país que está funcionando las garantías constitucionales a pleno. Cualquiera que sea citado se tiene que presentar, tiene que articular su defensa, irá a otras instancias de revisión y seguramente, si no hay elementos, saldrá absuelto. No tenemos una justicia como la que querríamos tener. Tenemos la que tenemos, pero ojo, hay jueces a medida de todos los sectores políticos. Bogiano, sí. Miguel Bogiano, que quería decir algo. Hay algunos datos que Alejandro no conoce y me parece que Vanoli los está obviando, creo deliberadamente. En el momento que se estaba vendiendo dólar futuro a 10,80 en marzo, existía el mismo contrato que cotizaba en Nueva York a 14 pesos. Entonces, lo más sencillo del mundo era comprar ese contrato acá y venderlo en Estados Unidos. En Estados Unidos tiene un nombre diferente, se llama NDF o Non-Deliverable Future, pero es exactamente el mismo contrato, con lo cual el Banco Central, el directorio, Vanoli y el directorio estaba regalando la plata del Estado. Y otra cosa más, cuando se interviene para que no corra el valor de la moneda, no se hace a través del mercado futuro, se hace a través del spot, se hace a través de las reservas propiamente dichas, no se hace a través del futuro ni acá ni en ningún lugar del mundo. ¿Y por qué estaban haciendo eso? Porque lo que estaban evitando o intentando evitar, y lo consiguió muy bien, fue que se disparara el dólar. Entonces, ¿qué hacía? Le vendía promesas de compra, le regalaba promesas de compra para que la gente o los empresarios o quien fuera compraran esos dólares a precio que estaba valiendo otra cosa en otro lugar del mundo y no empujara el precio del contado con liquidación, del dólar blue, de todos los otros caminos y tipos de dólares que había. Así que a mí me parece que es lleno de falsedades e inexactitudes lo que se está diciendo acá y me parece que acá hay una gran responsabilidad. ¿Puedo contestar? Sí, por supuesto. Bueno, la verdad que es la primera vez que escucho, porque esto ya no es ideológico, que la operación a futuro no es un medio de regulación como usan todos los bancos centrales del mundo, porque hay una tasa de interés implícita y una expectativa de devaluación que opera en los distintos plazos. Ahora, creo que
lo que se ignora acá o lo que se dice maliciosamente es que lo que llama el contrato en Nueva York no se podía operar, primero porque es una operación y un contrato totalmente extrabursátil, oscuro, sin regulación, el NDF afuera, y en la Argentina había controles de capital, con lo cual ningún argentino podía sacar fondos en la Argentina porque requería autorización del Banco Central. O sea, no hay lo que se conoce en economía como arbitraje posible. O sea, ese precio de 15 no era ninguna referencia válida. Lo que era válido es lo que se opera en los mercados institucionales de la Argentina, esto es el mercado de término de Rosario y el MAE, que sí eran mercados regulados, institucionalizados, controlados por la Comisión Nacional de Valores y donde había precios transparentes. Precisamente esos productos complejos al Banco Central en la época de Redrado, cuando no había controles de capitales, le fue bastante mal cuando operó en el NDF. Yo creo y estoy absolutamente convencido que el Banco Central tiene una responsabilidad fundamental, que no es convalidar pasivamente los precios de mercado, sino fijar las políticas para velar por la estabilidad monetaria, cambiaria y financiera. Y nuevamente, eso no era un precio de mercado y no era posible hacer operaciones de arbitraje. El arbitraje era posible. El arbitraje era posible, solo había necesidad de que alguien tuviera ya los dólares afuera, no tenía ni que llevarlos. Ah, bueno. Pequeño detalle. No, Miguel, Miguel, escúcheme, el arbitraje no tiene por qué cerrarse automáticamente, perfectamente podía tener la plata abierta. Con el mismo criterio, Alejandro, estás equivocado que comparar el NDF con el futuro local de Mayo y no manejar lo que es el NDF. Pero escúchame, para eso es prácticamente idéntico y él sabe, porque no existe ningún arbitraje perfecto en el mundo. Esto casi lo más cercano a plata gratis. Cualquier entidad que ya tuviera dólares afuera en el exterior podía hacer absolutamente las dos cosas y cubrirse la diferencia y ganar la diferencia como lo hicieron. Pero, a ver, respondele porque a vos también te metió en la bolsa. Yo creo que él no conocía lo que era el NDF. No, sí que lo conocía. Bueno, podía no conocerlo. Es la acusación. No subestimes. La acusación que hacen Pinedo y Negri, justamente en el fallo que por supuesto leímos, en la causa que iniciaron allá, que por supuesto leímos, es justamente esa diferencia, la del NDF a 15 y la del local a 10,80. Ahora, ese arbitraje, decir que era asequible a cualquiera, porque es cierto, hay mucha gente que hizo mucha guita apostando a algo que finalmente ocurrió, que es la devaluación, que yo personalmente tengo un montón de amigos en la City que sabían que iba a devaluar, ganar a Scioli, ganar a Macri, y apostaron a esto, hicieron 50, 100 lucas, poniendo 20 o 30 lucas de garantía y nada más. Claro. Ahora, no porque tradearon contra NDF de afuera, lo que hizo esa gente fue especular con que un gobierno que llegara iba a devaluar, no cambiar la plata en Estados Unidos. Eso es otra cosa, es lo mismo que decir que el dólar acá vale lo que le pagan en una casa de cambio en Punta del Este. Anda a cualquier clase de finanzas, de la más básica de todas, eso que acaba de pasar es un arbitraje que no es perfecto. Ningún banco, ningún inversor institucional en la Argentina, ningún particular podía con pesos desde la Argentina comprar dólares para operar en Nueva York. Es una cuestión absolutamente regulatoria, con lo cual el arbitraje no existe. Para que haya arbitraje tiene que haber libre movilidad de capitales. No había libre movilidad de capitales. Y ahora la libre movilidad de capitales que a vos tanto te gusta está generando todos estos problemas porque eliminaron los controles financieros porque devaluaron y van a generar más devaluación. Entonces, evidentemente, vos y este gobierno que te representa quiere que el Estado no cumpla sus funciones, que deje que el mercado fije los precios. Obviamente mi concepción es otra y precisamente yo fui absolutamente coherente. Yo no quise convalidar ninguna devaluación, me fui porque no quería devaluar, porque sabía perfectamente que porque una devaluación, hay que decirlo, genera ganadores y perdedores. Evidentemente el PRO y los sectores concentrados, ¿por qué querían la devaluación? Querían la devaluación porque esto es muy conveniente para los sectores oleaginosos, para los sectores exportadores y obviamente es muy negativo para los trabajadores. A ver, el Chipi Castillo. 3 cosas. Primero, que hay operaciones políticas, la justicia federal es parte de esto, no hay duda. Segundo, que la operación benefició a grandes grupos económicos, tampoco hay duda. O sea, esta venta de dólares a futuro no fue una transferencia de ingresos hacia los sectores populares. Se van a pagar 50.000 millones de pesos, según la placa que acabamos de ver, que no son a los sectores más desfavorecidos. No fue a los que cobran la asignación universal ni a los trabajadores precarios. O sea, de medidas económicas que está tomando el gobierno de Macri, que son una monumental transferencia de ingresos a los sectores más concentrados, hay que agregar
esta monumental transferencia de ingresos que viene del gobierno anterior. Y el gobierno actual está legitimando esto, porque no es que dijo no pago en marzo o hago algo, apenas rebajó un poquito y va a ser parte de la entrega, pero no digamos que fue una medida favorable a los intereses populares, la venta de dólares a futuro. Disculpame, termino. Sí. La operación que hicieron fue una operación que le llenó los bolsillos a filiales de empresas multinacionales, incluso consultores que estaban ligados al gobierno de Scioli, que hicieron la operatoria pensando después en devaluar. Y eso es un escándalo. La responsabilidad de la devaluación, este gobierno es muy claro. Si hubiera habido otro gobierno, o si yo hubiera seguido en el Banco Central, no hubiera habido ninguna devaluación y ningún perjuicio como el que ocasionó este gobierno, que deliberadamente generó la devaluación. Por otro lado, creo que es importante decir, obviamente, la justicia tiene que investigar, pero una cosa que creo que es bueno que la gente sepa, que la operatoria de dólares a futuro en el mercado abierto electrónico o en el mercado a término de Rosario se opera por pantallas que son ciegas, es decir, quien compra o quien vende no sabe con quién opera, con lo cual es absolutamente imposible beneficiar o direccionar una operación en beneficio de uno o en perjuicio de otro, porque son operaciones anónimas. El único que vendía era el Banco Central. El único que vendía era el Banco Central. Me preocupa realmente al laburante que nos está mirando en este momento, ¿no? Cómo ve la especulación financiera todo el tiempo, dice, y a mí me despiden, me bajan el salario, y si cobro un salario digno me cobran ganancia, las asimetrías laborales, salariales que tenemos en la Argentina, que es espantoso que un maestro esté peleando por 8.500 pesos de sueldo básico. Es vergonzoso esto. Esto muestra cómo el capitalismo funciona y la crisis mundial del capitalismo, Gato, donde 147 grupos económicos en el mundo dominan todo el comercio de la producción y los servicios está concentrado en esas manos. Y el 1% de la población mundial domina el 50% de las utilidades del mundo y el otro 50% en el 99%. Realmente es doloroso ver esto. Entonces, se tienen que hacer cargo unos y otros cómo perjudican al sector más vulnerable y a los trabajadores. Y cuando los trabajadores reclaman, encima a veces nos acusan de que queremos desestabilizar. Es más, cuando lo despiden y que no se quiere discutir la causa, nos usan las excusas de los ñoquis. Y cuando van los trabajadores y no tienen otra forma que darle visibilidad al conflicto que cortar una avenida y una calle, dicen, hay que poner un protocolo contra el piquete. Yo pregunto, cuando le llega un telegrama a un trabajador, ¿cómo hace visible esa situación familiar? ¿Qué quieren que haga ese trabajador? Es impotencia lo que siente la clase trabajadora y los sectores más vulnerables de toda esta bicicleta financiera que sigue expoliando los intereses de los que verdaderamente generan la fuerza laboral y genera la riqueza en el país. Y ahí entonces, es doloroso esto. Y después nos dicen a la dirigencia, porque si nosotros avanzamos, dice, bueno, ahí están los que desestabilizan y nos asocian políticamente a un lado y otro lado. Por eso lo más importante para nosotros, Gato, es que la dirigencia sindical tenemos que buscar la autonomía propia nuestra, más allá de nuestra propia ideología, en el caso de la CGT estoy hablando. Es fundamental para que no sigan atacando a los sectores más débiles. ¿Van a la unidad después de la reunión de ayer? Sí, por supuesto, eso es un avance más hacia la unidad que nosotros tenemos que hacer y también para aquellos que venimos del peronismo a discutir realmente qué es el movimiento nacional justicialista en el siglo XXI. Y no hay que tenerle miedo al debate. Todas estas cosas que estamos viendo ahora es consecuencia que durante 25 años en la Argentina cerraron el debate en el peronismo. Y cuando algunos decíamos, teníamos una voz disidente, nos acusaban de todo. Bienvenido todas las corrientes internas. Si precisamente el movimiento nacional justicialista es lo que significa en la Argentina y en América Latina, es porque se enriqueció con las distintas corrientes internas. Bueno, acá tiene a uno de los responsables de que el país haya perdido 50.000 millones de pesos con esta operatoria. Es así de simple. Los responsables del gran capitalismo. Y que haya ganado, no sabe sumar y restar, porque el Banco Central ganó 200.000 millones de pesos. Manoli lo tiene muy claro. Pasa que él se tiene que defender, pero él lo tiene muy claro. Él lo tiene muy claro. Él dice que la devaluación la hizo este gobierno. Es una gran mentira. Él sabía que eso iba a pasar. Han desmontado todos los controles a los capitales especulativos. Desprotegen al consumidor financiero. Han eliminado todas las regulaciones financieras. Los que benefician a la especulación financiera es este gobierno. Durante mi gestión bajé el dólar, bajé
contuve la devaluación, o sea, hubo precisamente La políticas pospuso. Usted que la pospuso, dejó una bomba de tiempo. la actividad Acá el escándalo. productiva, Usted bajamos la pospuso la inflación, devaluación. Usted este la gobierno pospuso, señor. devaluó, ¿Va a pagar? este Usted la gobierno pospuso. ajustó ¿Arregló el pagar? salario, ¿Cómo? este Yo gobierno no sé si se el Banco pide. Central Yo no sé arregló si sea pagar. correcto que pague. Yo no sé si ¿Cómo? sea correcto Bueno, pero que lo pague. arregló Sturzenegger, Yo que no es sé el si gobierno sea que correcto que vos defendés. pague. Eso. Y Yo no sé si además, sea correcto que pague, pero se yo está le digo que permitiendo una él- bicicleta financiera él fue quien monumental habiendo pospuso. sacado los encajes. Acá está el señor ¿O no? Banoli, por eso le comento a él. Eso podemos Bueno, comentarlo pero después. Miguel, Él Miguel, pospuso ¿Por qué no justamente hablamos la del devaluación. presente? ¿Por qué no hablamos del escándalo que presente? ¿Por qué no hablamos de las cosas que le aquejan al porque acá trabajador? tenemos un tema muy serio del que estamos hablando, por eso Evidentemente, se es un montan presente acá muy cortinas relevante de humo. también. No lo digo por este programa, lo digo por volviendo gato a estos fallos judiciales que quieren distraer, evidentemente demonizar a el gobierno anterior, más allá de ciertos errores que puede haber habido, precisamente para distraer la atención del ajuste, del tarifazo, de los despidos, de la inflación que se está acelerando, porque te vuelvo a decir, el Banco Central desmontó todos los controles financieros, entonces ahora sí hay una especulación Perdóname, financiera Alejandro, sin control. hay un ejemplo que es muy concreto, Miguel. Sí. Es cierto, hubo grandes inversores que ganaron guita con esto que hizo Banoli, Sí. que lo hizo para intentar convencer al mercado de que no iba a devaluar, o de posponer la devaluación, como decís vos. Sí. Ahora, hoy... Totalmente evitable. Los bancos Para nada nos evitable. están tomando depósitos a plazo fijo al 23% y se dan vuelta y colocan Levax al 31% y se embolsan la diferencia sin ningún prurito. Y bueno. Es un escándalo de bicicleta que Es un disparate, está pero colocalo consagrado. vos, qué sé yo. ¿Eh? Sí. El escándalo acá es Colocalo ver, vos, el pues escándalo nadie te acá- impide ir a hacerlo. el Yo no escándalo acá es Sí, que- claro, claro, ese es ¿qué el te puedo problema, decir? que nadie me impide ir a hacerlo. ¿Qué te- No, El no te Banco puedo decir Central otra no cosa. hace Si alguien te está vendiendo algo a 8 y lo podés comprar a las El 7 en otro escándalo lugar, es el dólar comprarlo a al 7. No 16, sé qué ¿Por qué le decirte. cuestionás a él Porque que esto no hizo tiene nada que ver. escándalo, Porque es eso el acá, dólar a yo creo que 16 acá hay en este dolo. momento. A ver. Acá hay dolo, me parece. A ver, El escándalo Facio. es el dólar a 16 Yo estoy de acuerdo en febrero. con usted, caballero, 42% con que yo creo que no inflación tendría la que pagar CGT. esos contratos Esperá, porque Miguel, hay esperá. defraudación. Muchachos, el escándalo es que en febrero estemos con 16 pesos el dólar, con el tarifazo del Absolutamente. 500%, con Absolutamente. 42% de inflación, a los jubilados que le dieron el 15%. ¿Cómo llegan los jubilados a julio? Empezaron, Pero, empezaron a los docentes dándole el 21, ahora están hablando del 36. Y el caso Bonadío, ¿sabes a quién cita de testigo y de perito? No. Arredrado. Estamos todos locos. A un político de un partido opositor lo cita como testigo y como perito de la causa. Esto es una locura. Paremos un poco. Te digo, A ver, diputado Jacobe. primero digo, ningún dirigente político por tal puede dejar ese testigo en una causa. Pero no es cualquiera, Mario, es Redrado, Yo lo que por quiero favor. decir es No que es Don Juan, es Redrado. parece que el doctor Banoli, cuando pinta en trazos gruesos su gestión, parece que hubieran dejado un país de maravillas, y lo cierto es que muchas de las cosas que están pasando, aún no compartiendo algunas de ellas, son producto de un estado en que quedó la Argentina, con las economías regionales muy atrasadas o casi al borde de la destrucción, con la inflación altísima, aunque el doctor Banoli diga que la haya desacelerado en el último tiempo, altísima, con un país con una economía estancada. Es decir, que quedó un país que no estaba en el mejor de los casos. Entonces, si hay un ajuste tarifario, es porque durante 10 años no se ajustaron las tarifas y porque es imposible No es de verdad mantener eso, el nivel Mario. de subsidio que tenía la Argentina. No es verdad eso. Mario, Entonces es fácil Mario, ahora decir, después que no es gobernaron verdad, 10 Mario. años, vienen y ajustan. Mario, ¿Y por qué no acomodaron algunas cosas durante los 10 años que Mario, estuvieron en el gobierno? Te corrijo una cosa. A ver, las empresas eléctricas recibieron subsidios millonarios durante todos los 12 años de gobierno kirchnerista. Antes habían recibido la estafa de la privatización con Menem. A cambio de las tarifas bajas, recibían subsidios. ¿Cuánto invirtieron? Nada. ¿Los controló el gobierno anterior? Nada. El actual gobierno hizo una auditoría antes para ver qué habían hecho Edenor, Edesur y todas las empresas vinculadas a los subsidios millonarios. Nada. ¿Qué hizo? Le regaló el tarifazo. O sea que acá vemos una continuidad, menemismo. Después lo que pasó con el kirchnerismo, que los bancó, subsidio millonario a todas esas empresas, y ahora, en vez de hacerle la rescisión del contrato por no haber invertido, porque la mala generación de energía, que se le corte la luz a los vecinos, no es porque esta gente no tuvo plata para Pero invertir. eso lo podés El decir Estado vos, le dio- no el kirchnerismo No, que dejó bueno, explotar bueno, todo yo durante lo 10 puedo decir, años. yo lo puedo decir, Que lo dicen yo puedo decir ahora con como si no autoridad hubieran gobernado de durante este 10 años, que esto iba al yo puedo decir con precipicio. autoridad que este gobierno le ha regalado a las eléctricas
el beneficio de decirle, no invirtieron nada y los premios con tarifazos que en el bolsillo va a ser el 1000% de aumento de la tarifa. Es un escándalo. Y además, lo vuelvo a repetir, lo digo en todo programa que voy, Nicolás Caputo es uno de los propietarios de Edesur, amigo íntimo del presidente Macri. Si eso no es connivencia entre uno y otro, capitalismo de amigos, ¿qué es? Calcaterra ganando la concesión para la obra en Córdoba, ¿qué es? Todos los amigos empresarios de Macri ganan. Veamos todas las medidas tomadas desde el 10 de diciembre. Devaluación y quita de retenciones, patronales agrarias. Tarifazo, los empresarios de las concesiones ferroviarias. Quita a los mineros. No hay un sector, el sector financiero, bicicleta de todo tipo, no hay un sector de las grandes patronales que no fue beneficiado. Comparto, y pero otro, eso tiene que ver con un ordenamiento de la macroeconomía que estaba totalmente desordenada. Que el gobierno dijo supuestamente a favor, que era las ganancias, una estafa, un anuncio que iba a ser para rebajar la cantidad de gente que pagaba ganancias, iba a aumentar la cantidad de trabajadores jubilados que pagan el impuesto a las ganancias. Y nada, no hay una medida a favor de los trabajadores, porque es claro, un gobierno de los CEOs, un gobierno colonizado por gerentes de las grandes multinacionales, toma medidas a favor de ese sector. Y eso es lo que hemos visto del 10 de diciembre en adelante. A ver, Sí, yo quiero hacer un comentario. Mira, los subsidios que vos decís, es cierto, pero dejaron a las eléctricas en la línea de subsistencia. No te piensas que les sobraba plata para estar haciendo inversiones, sino simplemente fíjate... Pero el balance de Sur, permitime, fíjate, y vas a ver que están prácticamente la quiebra lo que están ahí. Te doy dos datos. Fíjate, eso está en la ¿Cómo la quiebra? Mirá, del 2011 a la fecha multiplicó por 8 su valor accionario Edesur. Del año pasado a hoy, duplicó su valor de cotización de sus acciones. Duplicó, como una empresa que está al borde de la quiebra, duplica su valor y del 2011 a la fecha la multiplica por 8. Pero eso fue total especulación financiera. Pero por favor, que recibía subsidios no fue por eso. Pero la acción no subió por recibir subsidios. Estás equivocado. Por 8. Pero la acción... Pero porque pensaban que quebraba. En un año. Pero acá hay una cuestión. La empresa llegó a valer $1 o $2 afuera porque pensaban que le iban a estatizar. Después tuviste que efectivamente no la estatizaron y tuvo toda la suba de precio, pero no fue por el subsidio. ¿Por qué no se estatizó la empresa bajo gestión de los propios trabajadores? Porque jamás lo iba a estatizar el kirchnerismo porque es un pozo ciego. Tenía que perder plata. No ganaba nada el kirchnerismo con estatizarla. Por eso no lo hizo. Si hubiera ganado algo, lo hubiera estatizado. Quédate tranquilo. ¿Qué auditoría hizo este gobierno? Ahora, ¿qué control? te respondo otra pregunta. Primero le metemos la si hubiera ganado algo el kirchnerismo estatizando de Sur, lo hubiera hecho. Quédate tranquilo. Si lo hubiera tenido alguna ventaja, lo hubiera hecho. No ganaba nada. Era solamente un pozo ciego para poner plata. Ahora, respondiendo a la pregunta que vos hacés. Miguel, 1.300 millones tuvo Edesur de ganancia en el último balance. Ponete a ver cómo está. Todavía, con el aumento que hubo ahora de generación de electricidad, de la boleta de luz, no se llega a cubrir los costos de generación. ¿Y los subsidios dónde fueron? Hay que ver dónde fueron a parar los subsidios. Habría que preguntarle a los funcionarios que tuvieron 10 años dónde fueron a parar los subsidios, ¿no? Pero también hay Edesur, Por supuesto, pero ¿dónde invirtieron esa plata y por qué no se...? Porque hoy es fácil decir y señalar con el dedo lo que no hicimos cumplir durante 10 años o 12 años. Por eso hay usuarios sin luz también hoy, porque no ha habido ningún tipo de inversión extra porque estaban ahí. Al borde de la nada. Recibieron subsidio millonario y ahora reemplazan vos estás asociando la suba del precio de la acción con el subsidio y eso es equivocado. Pero ¿cómo va a ser equivocado? Es totalmente equivocado. No tiene absolutamente nada que ver. Si querés después lo conversamos. Pero no tiene que ver porque por algo se sube la tarifa para bajar el subsidio. Se está convalidando empresas que nos saquearon. Totalmente equivocado. Se está convalidando. Yo digo que se sube. Una de las premisas del aumento de tarifas es reducir el nivel de subsidios. Algo que se tendría que haber hecho con otro nivel de responsabilidad durante mucho tiempo, con una Argentina que crecía desde el punto de vista económico y que se tendría que haber adoptado medidas que por ahí no eran muy populares, pero que tendían a sanar la economía en el mediano plazo, a ordenar la macroeconomía, a darle competitividad a la economía. Ahora, Mario, si lo que hicieron fue, que el tarifazo podría haber sido más gradual. Por supuesto. Porque hoy van a partir de marzo es generalizado y durísimo. Ahora, si alguien no puede alarmarse del tarifazo es el kirchnerismo que dejó explotar y crecer este globo para que explote durante 10 años desaprensivamente. Pero no lo planteemos entre kirchnerismo y macrismo. Planteémoslo en el bolsillo del laburante. Planteémoslo en el sector más vulnerable, porque lo que lo va a pagar no lo va a pagar ni un político kirchnerista, ni lo va a pagar un político macrista, lo pagan los laburantes, que cuando le venga del 300, 400, 500% de aumento de la tarifa eléctrica y después del gas y la canasta escolar, digo...
¿Eso quién lo paga? ¿Sabes lo que Entonces, pasa, Mario? ¿qué hace cargo un gobierno? Yo no conozco ningún gobierno que haya asume sin beneficio de inventario. Si no sabe a lo que va, bueno, que no asuma, que no se presente. Lo que pasa lo concreto que lo paga el laburante. Ese, el que todos los días se levanta para ir a laburar, es el afectado. Entonces, cuando ven que nosotros acá discutimos que el kirchnerismo, que el macrismo, el tipo que nos está mirando dice, ¿y yo qué tengo que ver en esto? Me joden a mí, siempre me joden a mí que laburo. Y encima me despiden en este estado, con la excusa que son ñoquis, que son militantes, despiden, lo están extorsionando los compañeros que están trabajando, le prorrogan los contratos. Basta de esto, por favor, paren con los despidos. Y después no quieren que los compañeros reaccionen. Encima quieren ponerle elementos condicionantes para que no reaccionen. Esto es una barbaridad. ¿Y sabés qué agrego, Mario? Si hablamos de la herencia, porque parece que esto empezó en el 2003, vos hablas de 10 años. Hagamos la herencia completa, muchachos, porque los que están ahora en el Banco Central manejando la economía son los que nos metieron en este quilombo en el 99, 2000 y 2001. Si quieren hablar de la herencia, hagamos una sucesión y metemos todo el activo de la herencia. Qué raro el no hablemos de 2005, revisionismo 2015. de cualquier cosa. Claro, pero yo no hablo de revisionismo. Hablan acá de revisionismo. Primero, hablemos de la historia argentina completa. Hablemos la historia argentina completa. No hagamos cortes parciales a donde nos conviene. Alberto, acá se planteó, yo un poco le contestaba al doctor Vanoli, cuando él plantea los números, vuelvo a decir, trazo grueso, su gestión, en el marco de una gestión de 10 años de crecimiento económico, la gran mayoría, donde parecería que el país quedó hecho una pinturita y que el macrismo, al que yo no defiendo, agarró en 40 días porque son malos por naturaleza y vinieron a aumentar las tarifas, concentrar el ingreso. Agarraron un país que explotaba, muchachos, que iba a explotarle a Scioli también si era presidente. ¿Me entendés? Le iba a explotar a Scioli también y vos lo sabés, Alberto. Nosotros hablamos de un dólar a 11. Respete la democracia porque ganaron con el 51% y el dólar a 11 es una pantalla que era una gran mentira. Una gran mentira que Scioli de propaganda, de política. No es así, es jamás el dólar estaría a 11 hoy. Bueno, por eso le hacen una causa. Ya valía 15, ya valía 15 en ese momento. Alberto, Miguel Bain dice, que era el asesor económico estrella de Scioli, dice que lo que hace Pradgay está muy bien. Ninguna estrella. Exactamente lo que hizo durante la campaña. Lo que iba a hacer el equipo de Bain es exactamente la ministra de Economía nuestra es Silvina Bataki, no es Bain. Aclaremos una cosa. A Bain le llevó un par de reportajes. Digamos la verdad. Ministro de Economía. Pero también a negociar con los fondos buitre de la mano de Urtubey. ¿Me permiten? Urtubey no tiene nada que ver con eso. Bueno, varias cosas. En primer lugar, pareciera ser que acá todo es o un extremo o el otro, o dejar las cosas como estaban o hacer esta brutalidad del tarifazo, la devaluación. Existían muchas formas de hacer. Evidentemente, la respuesta era ver el tema eléctrico como algo integral, o en lugar de hacer esta gran devaluación, como decíamos, bueno, ver los temas de las economías regionales. Vean el informe de Miguel Bain, Yacalán de Miguel Bain, en noviembre, donde decía que no se podía hacer una gran devaluación. Bain denunció la Macri devaluación, planteó que era suicida eliminar todos los controles de capital en un contexto de crisis internacional. Porque si algo se caracteriza los economistas neoliberales de pensamiento único, es que creen que las medidas siempre, cualquiera sea el contexto, hay que tomarlas. Estamos en un contexto de crisis internacional. Los productos que exporta Argentina y América Latina cayeron de precio prácticamente a la mitad. Brasil está en recesión, Estados Unidos empezó a subir la tasa de interés. Entonces, en ese contexto, por cierto, hubo muchas dificultades y había muchas cosas que plantear, pero se quiere hacer caer toda la responsabilidad en el gobierno anterior de cosas que está tomando este gobierno, que pudo tomar caminos alternativos, caminos graduales, y no lo hizo. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque evidentemente el tarifazo beneficia, y lo dijo acá el compañero, evidentemente a quiénes son los dueños de Desur, porque la devaluación beneficia a sectores que representan los intereses del macrismo. Entonces, todas estas medidas, en algunos casos errores técnicos, en otros casos benefician a determinados sectores. Y como se dijo acá, por ejemplo, se habla mucho de estos procesamientos, pero hubo diarios muy importantes, por ejemplo, que cuando se procesó, por ejemplo, a Sturzenegger por el megacanje y lo dispuso la Corte Suprema en diciembre del año pasado, no publicaron la noticia. Entonces, acá hay un doble estándar periodístico, mediático, fenomenal, donde claramente se quiere instalar estas cuestiones judiciales como una persecución y no se habla
y no se habla de las responsabilidades ni de los juicios que están teniendo funcionarios por habernos llevado al abismo del 2001. Bueno, gracias, Vanoli, por venir esta noche. Gracias a ustedes. Vamos a ir cerrando. No, yo creo que acá no puede presentarse como defensor de los intereses populares un gobierno anterior que hace esta entrega de 50.000 millones de pesos y ni siquiera hay una autocrítica, es decir, hice una medida que le llenó los bolsillos a los que más tenían. Pero este gobierno no puede hablar. Este gobierno, desde que asumió, es meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores para llenarle los bolsillos a los grandes empresarios. Y además es un gobierno cuyas denuncias por colusión de intereses entre funcionarios políticos y empresarios van a empezar a saltar cuando se acabe la luna de miel. ¿Por qué nadie lo denuncia eso en el marco de tantas denuncias? Vos ¿qué recién otra mencionabas... Gustavo, vos recién mencionabas varios mirá cualquier intervención televisiva que voy. Los de Nicolás Caputo lo No, digo, pero hay que ver también ante la justicia si eso hay algunos intereses pero en contradicciones. hay maniobras que pueden ser legales, ¿está bien? Sí. No necesariamente hay una norma legal que lo impide. Ahora, porque no necesariamente una norma dice este empresario es amigo mío, no tengo una relación de parentesco, le lleno los bolsillos. Pero después no hablemos de capitalismo de amigo, de negociado, porque es lo característico. Y además yo estoy insistiendo con un tema. La familia Macri fue una de las beneficiadas con la estatización de la deuda. En este caso hay fallo judicial. El fallo del juez Ballesteros sobre la causa de Alejandro Olmos. 23.000 millones de dólares en total se estatizaron de la deuda privada de los grandes empresarios de este país. ¿Por qué empiezan devolviendo? 200 millones de dólares de las empresas Macri. Hay fallo judicial. Lo que pasa es que todos se callan de ese fallo judicial. Bueno, tenemos que ir cerrando. Rapidísimo, sí, muy 30 rápido. segundos. Yo creo que es cierto que hay un beneficio de determinados sectores privados, pero yo creo que el objetivo de eso, y espero que así se dé, es la creación de empleo. Eso no va a ser inmediato. Yo creo que hay que darle un beneficio de unos meses a que, bueno, es que no hay empleo privado. Permitime, no hay creación de empleo privado hace 4 años. Creo que esto lo va a permitir. Creo que ahora va a permitir que haya Omar, empleo privado. Ganancias se modifica totalmente, ¿querés en la Cámara de Diputados? Yo espero y aspiro que ahora los 10 diputados y los 2 senadores de extracción sindical podamos trabajar sobre un proyecto en el Congreso que cuando se discuta ganancias y que se modifique las escalas que hace 15 años que no se toca y que no puede ser que pague una cuota de 35% un laburante, lo mismo que paga un empresario, también incorporemos al sector autónomo. Porque quiero decir una cosa, a igual ingreso un autónomo y un asalariado, el autónomo paga 5 veces más. Claro. El sistema tributario impositivo argentino es totalmente regresivo y hay que cambiarlo. Muchas gracias a todos, como siempre. Gracias a todos, gracias. Vanoli. Primera pausa y volvemos. La rosca de los viernes que hoy está muy jugosa de información.